Bienvenidos amigos a otro episodio de Diario de un Sexalescente. El día de hoy voy a traer un tema que está cobrando muchísimo interés, sobre todo para nuestra generación. Y la razón por la cual cobra interés para nuestra generación es porque en esta etapa de la sexalescencia, una de nuestras más grandes preocupaciones son nuestros hijos. ¿En qué mundo irán a vivir? ¿Cómo irán a vivir? Irán a disfrutar de las cosas que nosotros disfrutamos. Irán a disfrutar de tener casa propia, vivir en una comunidad segura, tener un método de transporte eficiente que les permita viajar, educarse adecuadamente y tener un empleo estable. Todas estas son preocupaciones típicas, yo diría, del padre sexalescente. Porque de una u otra manera, yo creo que nosotros hemos vivido una buena vida. Sobrevivimos la Guerra Fría, la amenaza nuclear, sobrevivimos una cantidad de guerras locales y vimos una etapa de prosperidad jamás vista en la historia de la humanidad. Los últimos 50 años son los años en la historia del hombre en que más gente ha salido de la pobreza, en que ha habido menos guerras, a pesar de que usted crea que las guerras están por todas partes. La cantidad de muertos en los últimos 50 años por las guerras es menor que nunca en la historia de la humanidad. O sea que imagínense cómo se mataban antes, ¿no? No solamente eso, los tres más graves problemas que plagaron la humanidad antes de que nosotros naciéramos, que eran las hambrunas, las epidemias y el atraso, fueron eliminados en estos últimos 50 años. Hoy muere más gente de obesidad y de comer más que la gente que muere de hambre. Hoy muere más gente y se enferma más gente producto de los excesos que de las carencias de ciertos elementos. Y hoy gozamos de más libertad y de más estabilidad política, religiosa y económica que nunca antes en la historia de la humanidad. Y más gente ha salido de la pobreza en los últimos 50 años que a través de toda la historia de la humanidad. Eso ha hecho que nuestras expectativas de vida, para nosotros que hemos disfrutado de eso, de haber podido educarnos, de conocer la ciencia, de saber leer y escribir en grado masivo. Recuerde que la mayoría de nuestros padres y de nuestros ancestros, muchos no tuvieron escolaridad alguna, es decir, no había forma de educarse. De tal manera de que nosotros hemos realmente disfrutado de un planeta limpio, de un planeta estable climáticamente, pero la cosa está empeorando. Y dentro de este marco, pues, eso nos genera mucha preocupación. Y voy a hacer una serie de programas sobre diferentes temas que tienen que ver con las preocupaciones de los sexalescentes por el futuro de sus hijos. Porque uno siente pues que ya uno vivió muy bien durante su vida. Claro que queremos vivir mejor en las próximas décadas que nos quedan, pero obviamente reconocemos que el futuro es para ellos y no para nosotros. Porque queremos que ellos tengan una vida plena como la tuvimos casi todos nosotros. Dentro de este marco conceptual que acabo de describir, yo voy a hablar hoy de una de las cosas que, a menos que usted no haya visto noticias en los últimos 2 años, es muy probable que usted ya haya oído este tema antes. Y tiene que ver con una cosa que se llama la IA, o AI en inglés, que se llama la inteligencia artificial. ¡Wow! Tremendo tema, ¿no? Inteligencia artificial. Bueno, ¿y qué es eso de la inteligencia artificial? Inmediatamente le viene a usted una máquina que juega ajedrez, que toma decisiones y que sabe todo que usted no sabe. Eso lo sabe la máquina, entonces la máquina es inteligente. La inteligencia, por supuesto, es la capacidad de resolver problemas en cualquier índole y de cualquier tipo. Antes se pensaba que era estrictamente de la capacidad de resolver problemas en el marco intelectual, pero hoy por hoy pues tenemos diferentes formas de inteligencia. Entonces, la inteligencia artificial es uno de los grandes temas polémicos de la actualidad porque tiene no solamente el elemento tecnológico, que es muy importante saber que cada día el crecimiento y desarrollo de las computadoras y de formas diferentes de algoritmos nos está llevando a un nivel en el cual
no está muy lejos de pensar que muchas personas van a ser sustituidas por máquinas inteligentes, ya no por máquinas que hagan un trabajo mecánico, como se hizo en la Revolución Industrial, donde antes la fuerza muscular de muchos hombres fue sustituida por la máquina de vapor y eventualmente por el motor de combustión interna y la maquinaria industrial. Pero ahora lo que van a sustituir es esto, mire, lo que usted tiene entre oreja y oreja, es decir, el cacumen, el know-how, el cómo hacer las cosas. Eso es lo que va a venir. Van a venir sistemas informáticos que son más rápidos y más confiables a la hora de tomar decisiones que el ser humano. Porque el ser humano es falible, porque el ser humano comete errores. El problema es que hasta en esta época nosotros vivimos la sustitución de los empleos, que hasta ahora es la base social de cualquier sociedad, es la capacidad de un ser humano de adquirir una destreza, una profesión o un oficio y vivir de la productividad de ese oficio como recurso de vida para ganar dinero y disfrutar de lo que hablé antes, del bienestar de una casa propia, de un vehículo y de dinero para gastar en calidad de vida. Pero ¿qué pasa si no se tiene un empleo? Ay, cara, que la sociedad está organizada alrededor de que todo el mundo que quiera vivir en estas sociedades occidentales tiene que tener un empleo, tiene que tener una ocupación y tiene que contribuir a la sociedad de alguna manera, y la sociedad lo premia o lo castiga dándole empleo o dándole un salario para que viva. El problema va a ser cuando las máquinas entonces empiecen a ocupar los empleos de uno. Y esto es un tema realmente bien polémico, tiene componentes éticos enormes, hasta qué punto la sociedad puede declarar que una gran cantidad de la población no es necesaria, ni siquiera es que va a estar sujeta a la pobreza, a la explotación, al trabajo, a como eran antes los vasallos, los siervos, que todo el mundo trabajaba esforzadamente para producir la riqueza de una nación o de un grupo pequeño de oligarcas que se beneficiaban de eso. No, ahora es algo peor. Ahora es que ni siquiera son necesarios. Es decir, estamos hablando de un proceso imparable de productividad y de desarrollo tecnológico que va a hacer que muchas personas en realidad no sean tan necesarias para que una nación funcione, para que una economía sea productiva. Hay mucho tela que cortar en este sentido, pero yo diría que la inteligencia artificial es algo que para colmo no va a ser tan fácil de suprimir, como diciendo, bueno, José, pero ¿cuál es el problema? Pues si a nosotros nos van a sustituir una máquina, pues desenchufamos la máquina y seguimos trabajando nosotros, y que se vaya al demonio la máquina, y se vaya al infierno la computadora. El problema es que las fuerzas de mercado nos obligan a aceptar estas máquinas, estas computadoras, estas formas de inteligencia artificial como algo necesario para la competencia y para el éxito en los mercados. Entonces, inevitablemente las fuerzas del mercado están llamadas a sustituir a muchos seres humanos que actualmente no solamente ya viven de su trabajo, sino viven de su intelecto y del procesamiento de información, van a ser sustituidos por estos algoritmos, por estos sistemas de información que son más confiables, más predecibles y en muchos casos mucho más rápidos. Pongo un ejemplo que cita Yuval Harari en uno de sus libros, que es el ejemplo de la maestría en uno de los juegos más complejos desde el punto de vista intelectual. Me estoy refiriendo al ajedrez. Por mucho tiempo se tomaba el ajedrez como el juego supremo de desarrollo de inteligencia. Los ajedrecistas pues hacían un alarde de su gran inteligencia a la hora de crear estrategias de jugada que terminaran venciendo al jugador contrario. Y durante mucho tiempo los jugadores de ajedrez contaron pues con esa inteligencia humana superior que les permitía ganarse partidos entre ellos. Luego, los científicos de la informática descubrieron que los algoritmos que permiten en un momento dado decidir una estrategia de ajedrez pueden ser perfectamente codificados en una computadora y enseñaron de una u otra manera a las computadoras las reglas necesarias para jugar el ajedrez. Yo viví esa época, yo jugaba ajedrez y llegó un momento en que las máquinas, la computadora me ganaba casi siempre, por lo tanto dejé de jugar ajedrez frustrado por el hecho de que una simple computadora me ganara todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero
todavía a nivel de maestros, los maestros de ajedrez seguían teniendo o desarrollando estrategias que vencían a las máquinas, que se basaban fundamentalmente en repetir jugadas conocidas exitosas. Por supuesto, cuando el maestro de ajedrez jugaba con una de estas máquinas e introducía elementos que a la máquina no le eran familiares, la máquina perdía y el maestro ganaba. El problema es que las máquinas ahora no solamente juegan con estrategias ya conocidas y millones de jugadas conocidas como exitosas. Ahora las máquinas de ajedrez juegan con inteligencia artificial, es decir, desarrollan jugadas propias que nunca han sido desarrolladas por grandes maestros en el pasado. ¿Y qué pasó? Inevitablemente empezaron a ganarle a los maestros de ajedrez. Sin embargo, este gran logro de la inteligencia artificial, que fue demostrar que podíamos hacer máquinas que jugaran ajedrez casi a nivel o superior a los maestros de ajedrez, ha sido recientemente retada a algo más asombroso todavía. Y tiene que ver con un computador desarrollado por IBM para jugar ajedrez. Pero lo interesante de este computador, a diferencia de los anteriores en inteligencia artificial, es que los anteriores había que programarlos. Es decir, los programadores insertaban los algoritmos necesarios para que la computadora aprendiera cómo jugar ajedrez, cuáles jugadas hacer, cuáles jugadas no hacer, y establecer probabilísticamente los chances de que el adversario, en este caso el ser humano, jugara de una manera u otra. En otras palabras, había un programa, un proceso lógico. Esta máquina no era así. A esta máquina se le suministraron simplemente las reglas de movimiento de piezas. Oigan esto. No se les mostró jugadas. Se les dijo, el alfil se mueve así, la reina se mueve así, la torre se mueve así, etc. Y con esas reglas se dejó que la máquina se enseñara ajedrez ella sola. Oigan esto. Los programadores se apartaron y dejaron que esta máquina, corriendo inteligencia artificial, aprendiera sola a jugar ajedrez utilizando un algoritmo revertido de que lo único que tenía en la jugada básica. Ustedes saben qué pasó. Este programa, con ese inicio rudimentario de las jugadas básicas del tablero, le ganó a los grandes maestros de ajedrez de ese momento. Eso hace poco, menos de una década, creando algo sorprendente. ¿Ustedes saben cuánto tiempo le tomó a esta computadora con inteligencia artificial aprender a jugar ajedrez a nivel de maestros suficiente para vencer a los mejores maestros con los cuales fue obligada a jugar? Adivinen. 3 meses, 2 meses, 6 semanas, 24 horas. En 24 horas, una máquina corrió tantos algoritmos de aprendizaje de inteligencia artificial que con simplemente la estructura básica de la jugada, en 24 horas estaba ganándole a los mejores maestros del mundo. Esto es algo insólito. Y obviamente, relativamente simple desde el punto de vista de inteligencia artificial, porque las reglas del ajedrez son claras y se sabe muy bien lo que es un jaque, lo que es un jaque mate, y se sabe muy bien cómo se elimina una pieza y cuáles son las reglas del tablero. Pero eso les da una idea de los grandes progresos que se han hecho en la informática de la inteligencia artificial. Y ya muchas personas de nuestra generación están seriamente preocupadas por el futuro, no a nosotros, porque ya nosotros terminamos nuestro ciclo profesional y ya nos están reemplazando no por inteligencia artificial, sino por inteligencia nueva, por muchachos. Pero ahora el futuro de nuestros hijos va a depender muchísimo de cómo esa sociedad incorpore la inteligencia artificial a ellos. Y les doy un elemento preocupante. En los actuales momentos, casi el 30% de los muchachos que entran al college se retiran tempranamente porque consideran que lo que están aprendiendo en las universidades no va a tener ninguna vigencia a corto plazo. Y muchas de las personas que están en conocimiento de los grandes desarrollos que se están haciendo en inteligencia artificial han señalado que muchas profesiones van a desaparecer.
porque las personas, los profesionales van a ser reemplazados por algoritmos de inteligencia artificial. Y me temo que una de esas áreas de la actividad humana que va a ser sustancialmente afectada por la inteligencia artificial es la medicina. Así es que bueno, lo dejaré para otro programa, hablar un poco de la inteligencia artificial en medicina, pero estos son temas que a mí me parece de interés comentarlos con ustedes en este diario de un sexalescente. Hasta un nuevo episodio y espero que la próxima vez todavía esté yo hablando con ustedes y no me hayan sustituido por una computadora. Así es que, bueno, acuérdense, no dejen de suscribirse abajo, cosa que no me sustituya por una computadora. Y mi nombre es José Antonio Cisneros, todavía no soy la computadora IBM 3204. Así que, hasta luego y un próximo episodio.